La música del silencio, de Patrick Rothfuss. Capítulo 2. Lo que implica una mirada. El segundo día, Auri despertó en una oscuridad perfecta, y solo oyó silencio. Eso significaba que era un día de giros, un día de acciones. Bien, quedaba mucho por hacer antes de que él llegara. Ella no estaba lista, ni mucho menos. Levantó a Foxen y dobló su manta, cuidando de que las esquinas no tocaran el suelo. Echó un vistazo a la habitación y comprobó que su caja, su hoja y su lavanda estaban bien. Su cama estaba bien. Todo estaba como debía estar. Habría 3 caminos para salir de Manto. El pasillo era para más tarde. El portal era para ese momento. La puerta era de roble, forrada de hierro. Auri no la miró. En Puerto, la estatuilla de piedra y la tira de encaje parecían en su casa. El cristal valiente estaba satisfecho en el botellero. El hueso de brazo y el saco de hilo estaban tan cómodos que se diría que llevaban 100 años allí. La vieja Villa Negra importunaba un poco a la resina, pero eso tenía fácil solución. Auri la apartó para que no hubiera problemas. Miró alrededor y suspiró. Todo estaba bien, salvo el gran engranaje de latón. Eso le exasperaba. Cogió el cristal y lo puso al lado del engranaje, pero con eso solo consiguió que el cristal se molestara. Era valiente como el que más, pero no era para la mesa del rincón. Auri le dio un beso a modo de disculpa y lo devolvió al botellero. Entonces levantó el pesado engranaje con las manos y se lo llevó a Manto. La situación era francamente insólita, pero a esas alturas Auri ya no sabía qué hacer. Lo puso en la estrecha repisa de madera de la pared de enfrente de su cama. Lo giró de modo que el hueco de diente que faltaba apuntara al techo, como si estirase sus bracitos regordetes hacia arriba. Dio un paso atrás, lo miró y suspiró. Mejor, pero aún así no era el sitio idóneo. Auri se lavó la cara, las manos y los pies. Su fina pastilla de jabón olía a sol y eso la hizo sonreír. Luego se puso su segundo vestido favorito, porque tenía mejores bolsillos. Al fin y al cabo, era un día de giros. En Puerto se colgó de un hombro el saco de hilo de recoger y metió unas pocas cosas dentro. Entonces se llenó los bolsillos al máximo antes de salir de Manto. Auri se volvió y le echó un vistazo al engranaje. Pero no. Si hubiese querido venir, no debería importarle tener que quedarse en Puerto. Era muy orgulloso. En Caraván le sorprendió descubrir que el espejo estaba incómodo, angustiado incluso. No era una forma muy prometedora de empezar el día. Con todo, esa era la clase de cosa que solo un necio ignoraría deliberadamente. Y Auri no era necia. Además, el espejo llevaba bastante tiempo por allí, de modo que ella se sabía sus trucos. Quería que lo movieran, pero primero era preciso calmarlo. Era preciso consolarlo. Convencerlo. Necesitaba que lo taparan. Así que, pese a no haberse peinado todavía, Auri recogió a Foxen y tomó el camino más largo para bajar a Galeras. Fue despacio hasta su puerta recién abierta, contemplando los frescos del techo. Se detuvo brevemente en la sala de estar y miró alrededor. Aquella levísima incorrección seguía allí, como un trocito de cartílago que se le hubiese quedado atrapado entre los dientes. Si todo lo demás no hubiera estado rozando la perfección, no le habría molestado. Pero hay cosas que no pueden hacerse deprisa y corriendo. Auri lo sabía muy bien. Además, necesitaba arreglar el espejo antes que ninguna otra cosa. Eso implicaba taparlo. Así pues, subió la escalera sin nombre, brincando para esquivar las piedras sueltas. Pasó por la pared derrumbada y entró en Tumbrel. Una vez allí, Auri abrió el cajón del armario. No tocó las sábanas, sino que se metió las manos en los bolsillos. Palpó las facetas lisas del cristal valiente. No. Tocó las líneas curvadas de la amable estatuilla de piedra. No. ¿El pedrusco negro y plano? No. Entonces sus dedos tocaron la hebilla y Auri sonrió. La sacó y la puso suavemente en el cajón. Entonces levantó la sábana doblada que estaba por encima del montón. Era lisa y suave, muy agradable al tacto, pálida como el marfil. Auri se detuvo y contempló la negrura de la hebilla que había puesto en el cajón. Notó como si tuviera una piedra en el estómago. Aquel no era el lugar para la hebilla. Sí, parecía adecuado, desde luego, pero ella sabía que, al final, parecer no era suficiente, ¿verdad? A regañadientes, volvió a dejar la sábana en el cajón. Sus dedos se deslizaron por su blancura perfecta. Era tan lisa, tan limpia y tan nueva. Había en ella un ligero rastro de invierno. Pero no.
No es lo mismo la verdad que lo que desearíamos fuera verdad. Auri dio un suspiro, cogió la hebilla y se la guardó en el fondo del bolsillo. Dejó la sábana donde estaba y volvió a Manto. Ahora iba más despacio, sin dar saltitos. Bajar por la escalera sin nombre la animó un poco. Avanzaba como si estuviera ebria, rectificando constantemente, esquivando los puntos peligrosos y buscando las partes seguras. Auri notó moverse una baldosa bajo los pies y agitó los brazos para no resbalar. Ladeó la cabeza y se quedó haciendo equilibrio sobre un pie. ¿Sería aquello tente tieso? No, era demasiado malicioso. En Caraván el espejo seguía nervioso. A falta de mejores opciones, Auri no tuvo más remedio que utilizar la manta de su cama. Con cuidado de que no tocara el suelo, se la echó por encima del espejo y entonces lo puso de cara a la pared. Solo así pudo moverlo por la habitación y dejarlo delante de la ventana tapiada, donde tan desesperadamente ansiaba estar. Auri devolvió su manta a Manto y se lavó la cara, las manos y los pies. Volvió a Caraván y vio que había empleado bien su tiempo. Jamás había visto tan satisfecho a su espejo. Se sonrió, se cepilló los nudos de duende del pelo hasta que éste volvió a quedar suspendido a su alrededor como una nube dorada. Pero cuando estaba terminando, cuando levantó los brazos para echar su nube de pelo hacia atrás, de pronto Auri sintió un ligero mareo y se tambaleó un poco. Cuando se le hubo pasado, fue caminando despacio hasta Grillito y bebió un largo trago. Notaba el agua fría correr por su interior, sin que nada la detuviera. Se sentía hueca por dentro. Su estómago era un puño vacío. Sus pies querían llevarla a Manzanal, pero ella sabía que no quedaban manzanas. Además, él no iba a estar esperando allí, no hasta el 7.º día, y en realidad era mejor así, pues Auri todavía no tenía nada adecuado para compartir, ni nada suficientemente bueno para hacer un regalo apropiado. Así que se dirigió a Guardamangel. Sus cacerolas colgaban en los sitios correctos. Su lámpara anímica estaba donde le correspondía. La taza de cerámica rajada reposaba tranquila. Todo estaba como debía estar. Dicho eso, Auri tenía más utensilios que comida en Guardamangel. En los estantes estaba el saquito de sal que él le había regalado. Había 4 gruesos higos recatadamente envueltos en una hoja de papel. Una única manzana, sola y arrugada. Un puñado de guisantes secos reposaban tristemente en el fondo de un tarro de cristal transparente. Empotrada en la encimera de la piedra había una pila por la que corría un lento pero constante chorro de agua helada. Pero allí no había nada enfriándose, a excepción de un trozo de mantequilla amarilla, y la mantequilla estaba llena de cuchillos y no era apta para el consumo. En la encimera había una cosa preciosa y maravillosa, un cuenco de plata lleno a rebosar de frutos de nuez moscada, redondos, marrones y lisos como guijarros de río. Habían venido de visita desde tierras muy lejanas, su presencia se percibía en el aire, era casi como si entonaran cantos nostálgicos. Auri los contempló con añoranza y pasó las yemas de los dedos por el borde del cuenco de plata, que tenía grabadas unas hojas entrelazadas. Pero no, pese a lo especiales y adorables que eran, Auri no creía que fueran buenos para comer. Al menos no en ese momento. En ese aspecto eran como la mantequilla. No podían considerarse comida exactamente. Eran misterios que querían tomarse su tiempo en Guardamangel. Auri trepó a la encimera de piedra para poder coger la manzana que estaba en su estante, muy alto. Entonces se sentó junto a la pila con las piernas cruzadas y la espalda recta. Cortó la manzana en 7 trozos iguales y se la comió. Era correosa y estaba llena de otoño. Después seguía teniendo hambre, así que bajó el papel y lo colocó ante sí, desdoblándolo con cuidado. Se comió 3 higos, dando bocados minúsculos y tarareando. Cuando hubo terminado ya no le temblaban las manos. Envolvió de nuevo el único higo que quedaba y lo puso en el estante, y entonces bajó al suelo. Con una mano ahuecada cogió un poco de agua de la pila y se la bebió. Sonrió. Notó un cosquilleo en las tripas. Después de comer, Auri supo que ya hacía rato que debería haber encontrado el sitio correcto al engranaje de latón. Al principio intentó halagarlo. Con las manos lo puso con cuidado encima de la repisa de la chimenea, junto a su caja de piedra. El engranaje, sin embargo, ignoró el cumplido y se limitó a quedarse allí, tan poco comunicativo como siempre. Auri dio un suspiro, lo cogió con las manos y se lo llevó a Umbra. Pero no se encontró a gusto rodeado de toneles viejos. Tampoco quiso quedarse en Grillito, cerca del arroyo. Auri lo llevó por toda casa oscura y lo puso en cada uno de los alféizares, pero el engranaje no le gustó a ninguno.
A Auri cada vez le dolían más los brazos de soportar el peso del engranaje. Intentó enfadarse, pero no aguantó mucho rato. Aquella rueda dentada no se parecía a nada que ya hubiera visto en tantos años como llevaba allí abajo. Solo de mirarla se ponía contenta, y aunque pesaba mucho, daba gusto tocarla. Era muy dulce. Una campana silenciosa que transmitía amor. Mientras Auri lo llevaba de un lado a otro, el engranaje contaba a través de sus dedos sobre las respuestas secretas que contenía. No, no podía enfadarse. El engranaje estaba haciendo cuanto podía. La culpa era de ella por no saber dónde le correspondía estar. Las respuestas siempre eran importantes, pero raramente eran fáciles. Tendría que tomarse su tiempo y hacer las cosas correctamente. Para estar segura, Auri devolvió el engranaje al sitio donde lo había encontrado. Le habría entristecido mucho verlo marchar, pero a veces no había más remedio. Había cosas que sencillamente eran demasiado auténticas para quedarse. Algunas solo iban allí un rato, de visita. Entró en el oscuro y abovedado 12 gris, y la luz de Foxen se dilató hacia el techo, que no alcanzaba a verse. Su sereno y verde resplandor acarició las tuberías que se enredaban por las paredes. Ese día, aquel sitio estaba diferente. Esa era su naturaleza. Aún así, Auri sabía que era bien recibida allí. O, si no bien recibida, al menos ignorada con indiferencia. Auri se adentró en la habitación donde la superficie de las aguas profundas y negras de la balsa estaba lisa como el cristal. Con cuidado, puso el engranaje derecho en el borde de piedra, con el hueco de diente roto hacia arriba y un poco torcido. Dio un paso atrás y tapó a Foxen con una mano. Con solo la débil luz gris que entraba por la rejilla de arriba, el engranaje ya no resplandecía tanto como antes. Auri lo observó minuciosamente, expectante, con la cabeza ladeada. Entonces sonrió. El engranaje no quería irse. Eso, como mínimo, estaba claro. Auri lo cogió y lo puso en la estrecha cornisa sobre la balsa, junto a sus botellas. Pero el engranaje se quedó allí quieto, distante, reluciente de respuestas y mofándose de ella. Auri se sentó en el suelo con las piernas cruzadas e intentó pensar en qué otro lugar podría encajar el engranaje de latón. ¿En mandril? ¿En calderero? Oyó un susurro de plumas por el aire. Unas alas batieron con fuerza y luego cesaron. Al levantar la cabeza, Auri distinguió la silueta de un chotacabras destacada contra el círculo gris de la luz que entraba por la rejilla. El pájaro golpeó algo duro contra la tubería y luego se lo comió. Auri supuso que debía de ser un caracol. Sin embargo, no hizo falta que se preguntara qué clase de tubería era, porque el sonido que emitió indicó a Auri que era de hierro, negra y el doble de gruesa que su pulgar. El chotacabras golpeó otra vez, y luego se acercó a beber a la balsa. Después de beber, el pájaro se echó a volar de regreso a su percha, de nuevo a la tubería, de nuevo a colocarse en el centro del círculo de tenue luz gris. Golpeó la tubería por tercera y última vez. Auri sintió un escalofrío. Se enderezó y miró con intensidad al pájaro. Él le sostuvo la mirada largo rato y luego se alejó volando, pues ya había hecho lo que había ido a hacer. Auri lo siguió con la mirada, como atontada, y lentamente el frío de sus entrañas formó un nudo. No podía pedir que las cosas fueran más claras. Entonces se le aceleró el pulso y de pronto empezaron a sudarle las manos. Echó a correr y cuando ya se había alejado una docena de pasos, se dio cuenta de lo que había hecho y se apresuró a volver, abochornada por su grosería. Le dio un beso al engranaje de latón para que supiera que no tenía intención de abandonarlo y que pensaba regresar. Entonces se dio la vuelta y se marchó. Primero fue a Manto, donde se lavó la cara, las manos y los pies. Sacó un pañuelo de zorcón de cedro y volvió a salir corriendo. Recorrió Rúbrica y bajantes a toda velocidad, hasta Banca. Respirando entrecortadamente, se plantó por fin ante la puerta de madera sin pretensiones que conducía a tenimiento. Atenazada por el miedo, examinó los bordes de la puerta y se relajó al ver que tenían adheridas finas telarañas. Tal vez todavía estuviera a tiempo. Pegó una oreja a la madera y escuchó un buen rato. Nada. La abrió poco a poco. De pie en el umbral, nerviosa, Auri escudriñó la habitación polvorienta. Miró las telarañas que colgaban del techo. Miró las mesas donde había esparcidas herramientas sucias. Miró los estantes llenos de botellas, cajas y latas. Miró la puerta al fondo de la habitación y comprobó que no había ni rastro de luz alrededor de los bordes. Aquello no le gustaba. No era la subrealidad. Era un sitio intermedio. No era para ella.
pero aunque no le gustara, todas las otras opciones eran peores. Miró el suelo, cubierto de una fina capa de polvo en la que se apreciaba un rastro de huellas profundas de bota, marcas negras que se arrastraban por el polvo gris. Aquellas pisadas contaban una historia. Entraban por la otra puerta, iban de una mesa a un estante cercano, y luego trazaban una línea hasta la puerta donde se encontraba Auri. Miró con odio el sitio por donde las huellas franqueaban el umbral. Al salir del suelo polvoriento de detenimiento, las marcas se volvían invisibles. Eran de mucho tiempo atrás, pero aún así, su visión hacía que se acelerara el pulso. Le ardía la piel, furiosa solo de pensar en ellas. Había otra serie de huellas de bota que contaban la historia a la inversa. Volvían a detenimiento desde la subrealidad. Pasaban por las mesas y el estante y salían por la otra puerta. Describían una especie de círculo, un circuito. No eran huellas recientes, no obstante, contaban una historia que a Auri no le gustaba. Una historia que ella no quería que se repitiera. Inspiró hondo para serenarse. No había tiempo para eso. Ellos vendrían, con sus botas duras y su arrogancia, y sin ni una pizca de conocimiento adecuado de aquel lugar. Un sudor frío aplacó el ardor de su piel. Auri respiró hondo una vez más y se concentró. Con gesto furibundo, inspiró, cruzó el umbral y entró en tenimiento. Puso su piececito blanco dentro de la huella negra de una bota. Le resultó fácil, porque tenía los pies muy pequeños. Aún así, lo hizo con lentitud y parsimonia. Dio un segundo paso sin apenas posar los dedos del pie en el suelo. Sus piececitos encajaban fácilmente dentro de las huellas de bota, sin alterarlas y sin dejar su propio rastro. Fue avanzando así, pasito a pasito. Primero hacia un estante donde examinó los recipientes que allí había y se decidió por una pesada botella con tapón de cristal esmerilado. Luego cogió un cepillo y pasó un dedo por las cerdas. Entonces volvió hacia la puerta con pasos lentos y gráciles de cervatillo. Cerró la puerta al salir y tras soltar un hondo suspiro de alivio, fue corriendo a Rúbrica. Aunque iba deprisa, tardó una hora en encontrar el lugar correcto. Los túneles redondeados de ladrillo de Rúbrica recorrían la surrealidad a todo lo largo y ancho, kilómetros y más kilómetros de pasillos que subían y bajaban y giraban para llevar a las tuberías a donde tenían que llegar. Cuando empezaba a temer que nunca la encontraría, cuando empezó a temer que quizá no estuviera en Rúbrica, oyó algo parecido a serpientes furiosas y lluvia. De no ser por ese ruido, tal vez habría tardado todo el día en encontrarla. Fue guiándose por el oído hasta que olió la humedad en el aire. Por fin, al doblar una esquina, vio salir agua de una tubería de hierro agrietada. Parecía una fuente. La rociada había mojado los ladrillos en ambas direcciones hasta una distancia de 6 metros, y las otras tuberías también goteaban. A las tuberías pequeñas de latón que transportaban aire presurizado no les importaba en absoluto, y la tubería de orines, negra y gruesa, lo encontraba todo muy divertido. La tubería de vapor, en cambio, no estaba nada contenta. Su grueso envoltorio se había empapado y rezongaba y humeaba, llenando el túnel de humedad y enrareciendo la atmósfera. Desde donde se hallaba, Auri rastreó con la mirada la línea negra de la tubería de hierro rota, distinguiéndola de las demás. Sostuvo a Fox en lo alto y echó a andar, alejándose de la fuga y remontando el trazado de la oscura tubería. Tras 10 minutos y un rápido rodeo por centenas, Auri encontró la válvula, una ruedecita tan pequeña que casi no podía manejarla con las dos manos. Dejó el cepillo y la botella. Agarró la válvula con fuerza e intentó hacerla girar. Nada. De modo que se sacó el pañuelo del bolsillo, envolvió con él la ruedecilla y volvió a intentarlo, apretando los dientes. Al cabo de un buen rato la válvula, que llevaba mucho tiempo sin engrasarse, cedió, y a regañadientes dejó que la girase. Auri recogió sus utensilios y volvió sobre sus pasos. Ya no se oían las serpientes, la rociada se había detenido. Pero todo el túnel seguía empapado, la humedad pesaba en el aire y hacía que se le adhiriera el pelo a la cara. Auri suspiró. Era tal como el maestro Mandrag había dicho años atrás. Regresó a la parte del túnel donde el suelo estaba seco y se sentó con las piernas cruzadas sobre los ladrillos entre las tuberías. Aquello era lo más difícil. La espera la ponía nerviosa. Tenía mucho que hacer. Aquello era importante, desde luego, pero él llegaría el 7º día y ella apenas había empezado a prepararse. Oyó algo a lo lejos, el eco de un sonido. ¿Un roce? ¿Un paso? ¿Ruido de botas? Auri, sobresaltada, se quedó quieta. Encerró con la mano a Foxen y permaneció inmóvil en la repentina oscuridad, agudizando el oído.
Pero no, no había nada. La subrealidad acogía un millar de pequeñas cosas que se movían: el agua de las tuberías, el viento que pasaba por trapo, el ruidoso retumbar de los carromatos que se filtraba entre los adoquines, voces entreoídas cuyo eco se colaba por las rejillas. Pero Botas, no, ahora no, todavía no. Destapó a Foxen y fue a examinar de nuevo la fuga. Como el aire seguía caliente y cargado de humedad, Auri volvió a sentarse en aquel sitio donde no había nada que hacer más que preocuparse y tamborilear con los dedos. Se planteó volver corriendo a recoger el engranaje, así al menos tendría compañía, pero no, tenía que quedarse. Una fuga era mal asunto, pero una fuga podía pasar desapercibida cierto tiempo. Ahora, una vez cortado por completo el paso del agua por aquel trozo de tubería, era muy probable que allí arriba algo de vital importancia se hubiera visto alterado. Pero no había forma de saber qué. La tubería podía llevar alguna parte en desuso de la principalía, donde podía permanecer seca durante años sin que nadie se diese cuenta. También podía llevar a la residencia de los profesores, y quizá en ese preciso momento alguno de ellos estuviera dándose un baño. ¿Y si llevaba el crisol y algún experimento que hubiese dejado a calcinar allí tranquilamente estuviera sufriendo, en cambio, una cascada exotérmica no planeada? Todo llevaba a lo mismo: trastornos. Gente que encontraba llaves, gente que abría puertas, desconocidos paseándose por su subrealidad con sus luces impropias. Su humo, sus estridentes voces, pisoteándolo todo con sus botazas, indiferentes a todo, mirándolo todo sin tener ni una idea de lo que implica una mirada, toqueteando las cosas y desordenándoles sin la menor conciencia de lo que era correcto. Auri se dio cuenta de que tenía los nudillos blancos, se sacudió y se puso en pie. El pelo le colgaba, lacio, alrededor de la cabeza. La atmósfera, sin embargo, estaba más limpia y despejada. Ya no había agua ni vapor. Auri recogió sus utensilios y comprobó satisfecha que la tubería se había secado por completo. Y lo había secado todo alrededor. Mejor aún, la sutil contemplación de silencio de las cosas había hecho desaparecer la humedad del ambiente. Auri acercó a Foxen a la tubería negra de hierro y le alivió ver que solo tenía una grieta del grosor de un cabello. Pese a que la tubería parecía seca, Auri sacó el pañuelo y se lo pasó, y volvió a pasárselo. A continuación destapó la botella, bajó su cepillo y extendió un líquido transparente por aquella grieta diminuta. Arrugó la nariz ante aquel olor cortante como un cuchillo. Volvió a mojar el cepillo y embadurnó de nuevo toda la circunferencia de la tubería. Sonrió y observó la botella. Era maravilloso. El tenaculum era peliagudo, pero perfecto. Ni espeso como la mermelada, ni fluido como el agua. Se agarraba, se adhería y se extendía. Estaba lleno de hierba verde, volteretas y... ¿sulfonio? ¿Nafta? No era lo que ella habría utilizado, pero los resultados eran incuestionables. El arte empleado era digno de admiración. No tardó mucho en recubrir el tramo de tubería donde estaba la grieta con aquel líquido brillante. Se pasó la lengua por los labios, miró hacia arriba, acumuló saliva y escupió con delicadeza en el extremo del segmento húmedo. La superficie embadurnada con tenaculum se rizó, y Auri amplió su sonrisa. Estiró un dedo y se alegró al comprobar que la superficie había quedado dura y lisa como el cristal. Sí, quienquiera que hubiese preparado aquello había demostrado que dominaba a la perfección el arte de la alquimia. Auri aplicó 2 capas más, embadurnando bien toda la circunferencia de la tubería donde estaba la finísima grieta, y un palmo más en cada dirección. Volvió a escupir 2 veces para fijarla bien. Entonces tapó la botella, la besó, sonrió y volvió presurosa a dar el agua. Una vez cumplido su deber, Auri se ocupó del cepillo y regresó a tenimiento. Pegó una oreja a la puerta. Escuchó. ¿Oyó un débil? No. Nada. Contuvo la respiración y aguzó el oído. Nada. Aún así, abrió la puerta lentamente. Miró dentro y comprobó que alrededor de la otra puerta no había luz. Creyó ver huellas de nuevas botas y se le heló el corazón. Pero no. Solo eran sombras. Solo era su miedo atenazante. Con cuidado devolvió la botella a su anaquel, colocándola dentro del círculo oscuro sin polvo donde la había encontrado. Y luego el cepillo. Caminó pisando las grandes y brutas huellas de bota. No le gustaba desordenar las cosas. Caminaba como se mueve el agua dentro de una pequeña ola. A pesar del movimiento, el agua permanece inalterada. Era la forma correcta de hacer las cosas.
Despacio, cerró la maciza puerta tras ella. Comprobó el pestillo para asegurarse bien. Al volver a entrar en la subrealidad, debería haberse notado la dulzura de las piedras bajo los pies, pero no la notó. Eran simplemente piedras. El aire estaba raro y tenso. Pasaba algo. Se detuvo y volvió a escuchar a través de la puerta. Pegó bien la oreja. Luego abrió un poquito y escudriñó el interior por la rendija. Nada. La cerró y comprobó el pestillo. Apoyó todo su peso contra la puerta e intentó suspirar, pero no encontró aire dentro de su pecho. Pasaba algo. Se le había olvidado algo. Regresó corriendo a Rúbrica y le dio un vuelco el corazón al comprobar que había torcido en la dirección equivocada y luego volvió a equivocarse. Pero entonces encontró la válvula. Se arrodilló para asegurarse de que la había abierto en lugar de cerrarla. Puso las dos manos sobre la tubería y notó el temblor del agua que corría por ella. Entonces no era eso. Pero aún así, ¿se había movido con suficiente cuidado? ¿Había dejado alguna mancha en el suelo? Corrió hasta atenimiento y pegó una oreja a la puerta. Nada. La abrió y sostuvo en alto a Foxen para que su luz alumbrara el suelo cubierto de polvo. Nada. A Auri le brillaba la piel, sudada. Cerró la pesada puerta, comprobó el pestillo y apoyó su ligero peso contra ella, empujando con las manos y la frente. Intentó respirar más hondo, pero tenía el corazón tenso y rígido en el pecho. Pasaba algo raro en el aire. La puerta se negaba a encajar del todo en su marco. Volvió a empujarla con ambas manos, comprobó el pestillo. De pronto, la luz de Foxen parecía demasiado débil. ¿Se había movido con suficiente cuidado? No, lo sabía. Aguzó el oído, abrió un poco la puerta y volvió a mirar dentro. Nada. Pero ver sin más no ayudaba. Ella sabía que las cosas eran mucho más que su apariencia. Pasaba algo. Lo intentó, pero no conseguía aflojar. No podía tomar aire. Las baldosas bajo las plantas de sus pies no parecían sus baldosas. Necesitaba llegar a algún lugar seguro. Pese a las baldosas y la rareza del aire, Auri echó a andar en dirección a Manto. Tomó el camino menos peligroso y aún así andaba despacio. Y aún así a veces tenía que parar y cerrar los ojos y concentrarse en respirar. Y aún así la respiración servía de muy poco. ¿Cómo iba a servir si el aire mismo se había vuelto falso? En Recolecta nada tenía el ángulo adecuado, pero Auri no se dio cuenta de cuánto se había perdido hasta que miró alrededor y se encontró en Escaperlo. No se explicaba cómo podía haberse alejado tanto, pero no cabía duda de dónde se hallaba. La humedad lo invadió todo, el olor a podrido, la arenilla bajo los pies, la mirada lasciva de las paredes. Auri giró hacia un lado y hacia otro, pero no encontraba su sitio. Intentó salir adelante. Sabía que si caminaba, torcía y seguía caminando, al final saldría del lúgubre y arenoso Escaperlo. Llegaría a un lugar más agradable, o al menos un lugar que no se retorciera y se encarrujara amenazador a su alrededor. Así que caminó, torció y miró alrededor, sin perder la esperanza de descubrir un atisbo de algo que le resultara familiar. Sin perder la esperanza de que las piedras poco a poco empezaran a ser reconocibles bajo sus pies. Pero no, el martillo de su corazón le aconsejaba correr. Necesitaba llegar a su lugar seguro, necesitaba llegar a Manto. Pero, ¿dónde estaba el camino? Y aunque supiera el camino, el aire estaba cada vez más tenso y mareante a su alrededor. Aunque se resistiera a tocarlas, Auri estiró un brazo y apoyó una mano en una pared afilada y hostil. Unos pocos pasos más, un giro. Auri sonrió al ver que las cosas se abrían ante ella. Por fin. La tensión de su pecho empezó a disminuir cuando vio el final de Escaperlo un poco más adelante. Dio un par de pasos, pero entonces se percató de cuál era el camino que se le ofrecía. Paró en seco. No. La maraña hostil del túnel se despejaba al fondo, pero iba a dar al extenso y vacío silencio de la puerta negra. Auri ni siquiera dio media vuelta. Se limitó a dar un paso tras otro, marcha atrás, y volver por donde había venido. Era difícil. La pared se le enganchó en la mano y le arrancó una piel de los nudillos. El nudo prieto y húmedo de Escaperlo no quería que ella volviera dentro, pero Puerta Negra sí. El camino ancho y acogedor de Puerta Negra se extendía ante ella como una boca abierta muy oscura. Una cueva, una caverna, una cripta. Paso a paso fue retrocediendo hacia Escaperlo. No se atrevía a perder de vista el camino que conducía a Puerta Negra. No se atrevía a darle la espalda y que se tornara invisible, indecoroso, indigno. Por fin torció una esquina, marcha atrás y temblando se dejó caer al suelo.
Necesitaba que las cosas no se desmontaran a su alrededor. Necesitaba volver a Manto. Necesitaba un lugar más perfecto. Allí las baldosas que pisaba eran seguras, allí todo era dulce y correctamente auténtico. Auri estaba mareada, inclinada, caída. Se sacudió y no consiguió levantarse, así que se replegó y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Se quedó largo rato allí sentada, en silencio. Cerró los ojos, cerró la boca, cubrió a Foxen con una mano, tan pequeña y tan quieta. La humedad repugnante de escaperlo se le enganchaba en el pelo, lo volvía lacio y pesado. Auri dejó que su propio intrincamiento cayera a su alrededor, como una cortina, formando un diminuto espacio dentro, un espacio muy pequeño solo para ella. Abrió los ojos y miró dentro de ese diminuto espacio privado. Vio al valiente Foxen brillando con valentía en ese refugio que le ofrecían sus manos. Lo destapó, y aunque su luz era débil y escasa, verlo en aquel reducido espacio la hizo sonreír. Tanteó en su interior en busca de su nombre, perfecto y auténtico, y si bien tardó un rato largo y triste, al final lo tocó. Estaba estremecido y torcido, asustado, pelado, pero por los bordes todavía destellaba, todavía le pertenecía, brillaba. Moviéndose despacio, Auri se levantó y salió de escaperlo. La atmósfera estaba cargada y convulsiva, las paredes estaban llenas de maldad, las baldosas se resentían de cada uno de sus pasos. Todo gruñía y se desmoronaba por todas partes. A pesar de todo, Auri encontró el camino que llevaba a Recolecta, donde las paredes estaban sencillamente tristes. Desde allí se dirigió a Incordios. Auri notó por fin las baldosas de manto bajo los pies. Entró con ligereza en su lugar más perfecto. Se lavó la cara, las manos y los pies. Eso ayudó. Se sentó largo rato en su silla perfecta. Se deleitó contemplando su hoja perfecta. Respiró el aire maravillosamente normal. Ya no notaba la piel tensa. Su corazón se tornó mantecoso y cálido. Foxen volvió a brillar efusivamente, casi radiante. Auri fue a Caravan y se cepilló el pelo hasta que la humedad y los enredos desaparecieron por completo. Inspiró hondo y soltó el aire con un suspiro. Notaba la dulzura de su nombre dentro de su pecho. Todo volvía a estar en su sitio. Sonrió.